Bienvenidos de nuevo, muchachos. Vamos a dar un minuto para que continuemos con nuestro ejercicio. Vamos para que se acaben de conectar sus compañeros. Bien, muchachos, de nuevo cuenta, bienvenidos, gracias por reconectarse. Vamos a continuar. Confírmenme por favor si me escuchan. Sí, profe. Ok, gracias. Voy a volver a compartir mi presentación. Ya prácticamente estamos terminando con este ejercicio del cálculo del producto vectorial de dos vectores. En este caso, la cantidad física que estamos ejemplificando se llama momento. Decíamos que es una intención de giro, y propiamente un giro que se produce cuando aplicamos una fuerza y hay un cierto brazo de palanca a una distancia a la que el cuerpo al que le estamos aplicando esa fuerza puede girar. Y entonces hasta aquí calculamos nuevamente este momento y les pregunto, muchachos, si hacen el ejercicio, muchachos, de colocar su mano derecha prácticamente sobre la pantalla, así como lo están viendo, y colocan sus dedos en esta misma dirección en que está marcada esa flecha azul de esto último que dibujamos. ¿Me pueden decir hacia dónde apunta su dedo pulgar? Hacia nosotros. Hacia nosotros, ¿no? Eso es saliendo del plano. Por eso a este vector le podemos dar esa dirección, le podemos especificar que su dirección es saliendo del plano, porque como es un vector necesitamos decir su magnitud y su dirección. Su magnitud es de 0.02 newtons metro, pero su dirección es saliendo del plano. Entonces ya ahí tenemos completamente definido nuestro vector momento. Lo que quiero nada más es ejemplificar. Aquí está físicamente lo que estoy tratando de representar ahí. Tengo una llave que tiene rosca, tengo un tapón que tiene rosca. Si yo los pongo juntos y aplico una fuerza a mi tapón en una dirección, hago que gire. Y cuando hago que gire, estoy haciendo que se mueva en una cierta dirección. ¿Hacia dónde se está moviendo? Se está moviendo en esta dirección. ¿Hacia dónde? ¿Hacia adentro? ¿Hacia la llave o hacia afuera de la llave? Aquí en este caso, a ver si alcanzan a observar. Voy a ponerla aquí. Fíjense cómo está aquí a la vista la cuerda. Voy a aplicar la fuerza en esta dirección. Se está acercando, se está alejando a la llave. Se acerca, ¿no? Está cerca la Se llave. acerca, ¿no? Ahí ya lo apreté. Ahí ya apretó. Ahora sí, para que yo se mueva al contrario, tengo que aplicar la fuerza al revés. Ahora lo estoy haciendo aplicando la fuerza al revés. Y ahora está aflojando. Pero también se está moviendo hacia acá.
Entonces, estas direcciones, hacia acá o hacia acá, esa es la dirección del momento. A pesar de que yo estoy aplicando la fuerza aquí, estoy logrando que esto se mueva así, en una dirección perpendicular. Eso es precisamente lo que quiero que visualicemos. Estos dos vectores generan un momento que ya no está sobre este plano, sino que está en una dirección perpendicular a este plano, es decir, en esta dirección. Aquí estaría mi vector de momento, en este caso saliendo de la pantalla o del plano, o de ahí, de cualquier lugar donde ustedes lo dibujen. Este sería mi momento. ¿Vale? Esto ya no está sobre la pantalla, eso está saliendo de la pantalla, y en este caso arriba está entrando a la pantalla. No sé si ahí si quedamos claros con eso, muchachos. Díganme, dudas, preguntas, comentarios. No, maestro. ¿No? Vale, entonces vamos a atacar el penúltimo punto de esta semana, muchachos. Hasta aquí hemos cubierto lo que es el producto de un vector por un escalar y un producto de dos vectores, que es este producto producto cruz o producto vectorial, en el que vemos que si multiplicamos dos vectores podemos obtener un tercer vector como resultado. Ya vimos cómo calcular su magnitud y ya vimos cómo determinar su dirección con esta regla de la mano derecha. Entonces, pues hasta ahí. Vamos al siguiente punto. Profesor, Sí, antes de que pase, es que, bueno, un poco tarde a la clase, entonces ya no vi más o menos cómo se tenía que posicionar el dedo pulgar para determinar si estaba afuera o dentro, o entrando al plano. ok, te muestro, déjame, es que aquí no me veo, aquí. Les decía yo que si tomo mi mano derecha y junto mis dedos, a excepción del pulgar, lo pongo así, y yo los curvo en la dirección en que me manda esa flecha. Se voy a hacer coincidir mis cuatro dedos en la dirección en que está dibujada esa flecha azul ahí abajo. Y este debe estar formando un ángulo de 90 con mis cuatro dedos, con el resto de mis dedos. Entonces, si yo coloco mis dedos en la dirección, así como están sobre la pantalla, prácticamente en la dirección en que está marcada, desde luego las puntas de mis dedos deben coincidir con la punta de la flecha, y mi pulgar es el que me va a indicar la dirección de este vector. Yo te pregunto, si tú colocas tu mano derecha sobre la pantalla, haciendo coincidir tus dedos, tus cuatro dedos con la dirección de la punta de esa flecha, ¿hacia dónde apunta tu dedo pulgar? ¿Cuál flecha? La flecha azul que está dibujada allá abajo en los últimos vectores que dibujamos. En el ángulo de 90 me da que es como a 45 grados. O sea, Tengo si se mis, interpreta que es al revés y es saliendo del plano. tengo mis dedos aquí formando un ángulo de 90 grados. Ajá, Lo único que hay entre mis dedos y esto es un ángulo de 90 grados. sí. Pues lo único que voy a hacer es voy a girarlo. Voy a girarlo. Y voy a poner mis dedos de tal manera que la punta de mis dedos coincida con la punta de esta flecha azul que dibujé ahí entre el vector fuerza y el vector brazo de palanca, que va hacia la izquierda. Entonces, si coloco mis dedos así sobre la pantalla, siguiendo la dirección de esa flecha con mis cuatro dedos, resulta que mi pulgar está prácticamente apuntando hacia mí. ¿Sí o no? Sí. Entonces, eso es esa dirección de apuntando hacia mí, es una dirección que está saliendo del plano, es decir, saliendo de la pantalla. Por eso pusimos la dirección de este vector saliendo del plano. Ok, gracias. ¿Vale? Si Profesor, hacemos el ejercicio con el de arriba, vamos a ver que tenemos que mover la mano, y si hacemos la dirección de nuestros dedos, vemos que nuestro pulgar va a apuntar exactamente hacia la pantalla, hacia nuestro cuaderno donde hayamos dibujado esto. Entonces, por eso decimos que está entrando al plano. Ese es
la regla, pues, para determinar la dirección de este vector. ¿Vale? ¿Sí aclaramos un poquito? ¿Joan? Sí, gracias. Ok, Profesor, gracias. Eu. entonces la dirección sería saliendo del plano, ¿no tiene ángulo? Sí tiene un ángulo, pero ahorita vamos a ver cómo vamos a nombrar eso saliendo. El ángulo realmente, te digo, es que forma con cualquiera de los dos vectores es 90 grados. O sea, déjame, ahorita te lo dibujo aquí. Este vector momento con este vector brazo de palanca, por ejemplo, forma aquí 90 grados. Pero este vector momento con este vector fuerza también forma 90 grados. Forma 90 grados con cualquiera de los dos. Nada más que estos ángulos ya no están en este plano, están en otros planos. Estos ángulos ya están en otros planos del espacio que no podemos dibujar sobre este plano, en donde están dibujados el vector fuerza y el vector brazo de palanca. Denme oportunidad, vamos a avanzar con el tema y a ver si con eso ya lo podemos visualizar en el siguiente punto. ¿Vale? Ok, maestro, entonces valdría 90 grados en cualquier problema, por así decirlo. Sí, siempre va a estar a 90 grados con respecto a los dos vectores. Pero Ok, aquí le vamos a nombrar entrando o saliendo del plano, pero ahorita vamos a ver otra forma de nombrar esa dirección. Para eso vamos a usar un auxiliar que se llaman los vectores unitarios, que es el siguiente tema que vamos a revisar. Pero bueno, ahorita vamos a ver si con esto aclaramos un poquito. Bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos, antes de seguir avanzando? ¿No? Vale, entonces voy a la siguiente lámina, muchachos, porque lo que vamos a ver ahora es esto. Aquí ya tengo, muchachos, lo que les decía tiene mucho que ver con lo que acabamos de ver, de platicar. Lo que tengo aquí es un sistema de ejes. Esto sería un plano cartesiano si tuviera nada más este eje X y este eje Y. Pero en la vida real, nosotros no somos una imagen que esté sobre una pantalla. Somos cuerpos que tienen 3 dimensiones. Tenemos largo, tenemos ancho, pero también tenemos profundidad. Y esa profundidad está dada por un tercer eje, que es este eje que se llama el eje Z. Entonces, estos 3 ejes forman un sistema de ejes tridimensionales, un sistema de referencia tridimensional, en donde podemos dibujar y expresar cualquier vector en cualquier dirección del espacio, no solamente sobre un plano, sino en el espacio también podemos, en cualquier dirección del espacio podemos tener un vector. Principalmente nos van a interesar, o vamos a trabajar básicamente con vectores en el plano, pero como en este caso que acabamos de ver, hay resultados que no podemos ya representar en el plano, y para eso nos va a ser útil este sistema tridimensional. Pero básicamente lo que vamos a hacer es uso de una herramienta matemática complementaria, que son los vectores unitarios. Ustedes ya por ahí hicieron una tarea con esta investigación de qué eran los vectores unitarios, a lo mejor alguien se acuerda, pero bueno, yo pregunto en este momento, ¿qué me refiere la palabra unitario? ¿O a qué se refiere que sea unitario? ¿Alguien se acuerda? Puede consultar su apunte, su tarea número 2, donde pedíamos qué es un vector unitario. Me puede apoyar diciéndome qué es la definición que tiene ahí de vectores unitarios. Yo tengo uno, maestro. Adelante, por favor. Dice, un vector unitario o vector normalizado es un vector que tiene dirección y sentido, no tiene dimensión y su magnitud o módulo es igual a 1. Ajá, muy bien. Tiene dirección y sentido, y su magnitud es igual a 1. Precisamente de Profe, ahí, yo tengo algo que puedo complementar. a ver, dime. Adelante. Y
y tiene un sentido con una magnitud igual a 1, pero es dimensional. Adimensional, dice. Ah, o sea, que es Ok. decir que tiene una dirección y un sentido con una magnitud igual a 1, pero es dimensional. ¿Dice dimensional o adimensional? Adimensional, perdón. Adimensional. Adimensional. Adimensional quiere decir que no tiene unidades, o sea, no tiene asociada una unidad, o sea, no lo expresas como metros, centímetros, gramos, kilogramos, metros, segundos, no tiene ninguna unidad. El tamaño o la magnitud es unitaria, es 1, tamaño es 1. Y la característica también más importante o de las más importantes es que tiene una dirección bien particular. Estos vectores verdes que tengo aquí representados, si se dan cuenta, cada uno de ellos coincide con los ejes X, Y y Z. El vector verde coincide con el eje X, el vector azul coincide con el eje y el vector rojo coincide con el eje Z. Bueno, vamos a repasar las características, son adimensionales para empezar, está bien, es muy importante eso. Adimensionales, es decir, no tienen una dimensión o una unidad, no se les puede nombrar como metros, como centímetros, como kilogramos, no, de ninguna manera, no tiene ninguna unidad asociada, adimensional. Por eso se llaman adimensionales. Además son magnitud igual a 1, por eso son unitarios. Magnitud igual a 1. Y tienen una dirección y sentido. Y les decía, es una de las características más importantes de estos vectores, o que vamos a aprovechar más, porque tienen una dirección y sentido muy particular. Y entonces les decía que tenemos dibujados esos tres ejes aquí. Esos tres vectores sobre el eje, cada uno de estos representa un vector unitario, que tienen desde luego cada uno de ellos un nombre muy particular. Este vector que está sobre el eje X tiene un nombre muy particular que es el vector Y. Es el vector unitario Y. Así lo voy a llamar. Y para saber qué es un vector unitario, lo que voy a hacer es ponerle un gorrito chino. Ese es mi vector unitario Y. Tiene una magnitud de 1, es adimensional, y su dirección y sentido coincide exactamente con la dirección del eje positivo X. Esas son sus características de ese vector Y. Y luego tenemos este vector azul, que está prácticamente sobre el eje X, sobre el eje Y, perdón, en dirección vertical hacia arriba. Y entonces acá tenemos un segundo vector unitario que se llama el vector unitario J, que es un vector unitario que es de la misma manera un vector adimensional que tiene una magnitud de 1 y tiene dirección y sentido muy particular, que es esta, la dirección positiva del eje Y. Y entonces, este tercer vector, que es el rojo, ese vector está sobre el eje Z. Ese es un vector que ya no está en el plano, ya no lo puedo dibujar en el plano, porque estaría siendo el vector de profundidad, estaría entrando o saliendo del plano. En este caso, el vector rojo, que no está punteado, el vector rojo que es sólido, estaría saliendo del plano, que es lo que hablamos hace rato. Y a este está asociado un vector unitario que se llama el vector unitario K. Este vector unitario K, igual que el vector unitario IJ, es un vector que es adimensional, tiene una magnitud de 1 y tiene una dirección y sentido muy particular. En este caso es saliendo del plano. Y estos son los tres vectores unitarios básicos que vamos a utilizar como auxiliares para operar nuestros vectores también. Recordemos, son vectores adimensionales, son vectores que tienen una magnitud de 1 y tienen una dirección muy particular. El vector Y coincide con el eje X,
positivo. El vector J coincide con el eje Y positivo y el vector K coincide con el eje Z positivo. Hacia acá estarán los positivos en el eje Z, hacia acá estarán los negativos en el eje Z, hacia acá están los positivos en el eje X, hacia acá están los negativos en el eje X, hacia acá están los positivos en el eje y hacia acá están los negativos en el eje Y. Hasta este punto, muchachos, ¿alguna duda? No, profe. ¿No? Bien, gracias. Entonces, bien, estos vectores unitarios, los podríamos expresar así, ¿no? Por ejemplo, el vector I, a ver si lo podemos ver, tendría una magnitud de una unidad, por eso es unitario. Y tendría un ángulo de ¿cuánto, muchachos? ¿De 0 grados? De 0 grados. Muy bien. El vector J, por ejemplo, el vector J también es un vector unitario, tendría una magnitud de una unidad y tendría una dirección ¿de cuánto? De 90 grados. 90 grados, muy bien. El vector K es el que es un poquito más difícil de definir, porque como es unitario sí sabemos que tiene una magnitud de una unidad, pero su dirección ya no la podríamos medir entre el eje X y el eje Y, porque podríamos ver que este vector, como les decía yo hace rato, este vector tiene un ángulo de 90 grados, por ejemplo, con este vector unitario Y, o sea, con el eje X. Pero también tiene un ángulo de 90 grados con este vector unitario J. Este que está en el eje Y. Pero estos dos ángulos no estarían sobre el plano. No los podríamos definir así como expresamos estos. Entonces, bueno, aquí podríamos hablar que esta es la dirección del eje del vector unitario K positivo, forma 90 grados con los dos vectores. El vector K positivo, bueno, no podríamos expresarlo así de esta manera. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí y vamos a quedarnos con esta idea de que este vector K está fuera de este plano. No está en este plano, está en un plano, en una tercera dimensión, que es la dimensión de profundidad o este eje Z. Porque lo que más nos va a interesar ahorita es operar con estos, porque estos me van a servir para representar cualquier otro vector que esté sobre los ejes X o Y. Y en su caso, si nosotros operamos, por ejemplo, como lo hicimos en el caso anterior del momento, pues es posible que encontremos una cantidad que tenga esta dirección del eje Z. Ese es el caso de este momento. Decíamos que este vector K está saliendo del plano. Si me regreso entonces a lo que hice antes, este momento lo puedo expresar así. Este momento es igual a 0.02 Newton metro, pero saliendo del plano ahora sé que lo puedo representar con el vector unitario K. Y este vector unitario K me da la dirección, me dice que es saliendo del plano. Lo que estoy haciendo es sustituir esta palabra saliendo del plano por este vector unitario K, porque sé que efectivamente este vector unitario K pues tiene esa dirección saliendo del plano. ¿Sí lo captamos ahí, muchachos? Y si estuviera entrando al plano, ¿cómo se pondría, maestro? A ver, vamos a ver. Para que este vector estuviera entrando al plano sería este que está punteado, ¿no? Este rojo que está punteado. ¿Sí o no? Sí. Este que está punteado. Este vector que está punteado en rojo, este es el vector menos K.
Está sobre el eje Z, pero está en el sentido negativo del eje Z. Y entonces este es el vector unitario menos K. K me dice que coincide con el eje Z, pero este signo negativo me dice que va hacia atrás o en la dirección contraria. Y en este caso eso es entrando al plano. Y entonces me regreso al ejercicio que hicimos antes. Entrando al plano significaría que este momento sería igual a 0.02 newtons metro. Pero entrando al plano significa multiplicar por el vector unitario menos K. Y este vector unitario puede afectar esta cantidad. Entonces esto sería, o sea, yo hago este producto 0.2 por menos. Esto me queda menos 0.02 newton metro por el vector unitario K. El vector unitario K me dice que está sobre el eje, sobre el tercer eje, sobre el eje Z. Y el signo negativo me dice que va hacia atrás, es decir, entrando al plano. Aquí el signo, aquí no hay un positivo, pues, pero está implícito aquí que es positivo. Me dice saliendo del plano, si es negativo está entrando al plano, si es positivo está saliendo del plano. Y así sería como represento algo que está entrando al plano, con un menos K. No sé si lo visualizamos, muchachos. Si aclaramos o ya nos revolvimos más. Más o menos. Más o menos. Ok. Esta parte es la que es un poco más, es un poco más, ¿cómo te diré? Difícil de interpretar, o sea, de visualizar, porque estamos hablando de algo que no podemos ver. Podemos ver lo que está dibujado sobre una superficie, pero este vector K, no lo podemos dibujar sobre esa superficie, tenemos que imaginarlo perpendicular a esa superficie, entrando o saliendo de esa superficie. Lo que quiero que hasta ahorita nos quede, bueno, que fijemos es que estos vectores unitarios tienen estas características. Son adimensionales, no tienen unidades, tienen una magnitud de 1, pero además tienen una dirección y sentido muy particular. El vector unitario Y coincide con el eje X positivo, el vector unitario J coincide con el eje X negativo, y el vector unitario K coincide con el eje X, con el eje Z, perdón, positivo, es decir, saliendo del plano. Pero también existen los negativos, así como existe el menos K, existe por acá el menos J, que está sobre el mismo eje X, pero en el mismo eje Y, pero está en la dirección negativa del eje Y. Y también existe el vector menos Y, que está en la dirección del eje X, pero en el sentido negativo del eje X, que es este punteado verde. Entonces tengo estos vectores IJK y tengo sus contrapartes, que son los negativos de ellos mismos, que tienen la misma dirección. La misma dirección es el eje, pero tienen sentido contrario. En este caso, el del vector Y está hacia la derecha, o sobre el lado positivo del eje X, y en este caso el vector menos Y hacia la izquierda, o hacia el lado negativo del eje X, y así los otros dos exactamente igual. ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? ¿Sí entendemos esa idea? Sí, maestro. Nos quedan 10 minutos de esta sesión. Nada más vamos a terminar con esto. A ver si terminamos y si no, nos reconocemos aunque sea unos minutitos. Porque la importancia de estos vectores es que nos van a servir para representar cualquier otro vector, independientemente de cuál sea su tamaño o dirección. Vamos a ver que, por ejemplo, si tenemos este vector azul que tengo yo aquí, muchachos, así de este tamaño, por ejemplo, vamos a suponer que estos fueran metros. Entonces esto puede ser un desplazamiento, voy a decir que es un desplazamiento, un vector de desplazamiento. ¿Cómo quedaría expresado en forma polar? ¿Cuánto sería? 3 unidades y un ángulo de 0 grados. Las unidades ya están aquí. Estos son 3 metros, ¿no?
En este caso ya le puse cuál es la unidad que voy a manejar, 3 metros. Entonces, con un ángulo me dijiste de 0 grados, ¿verdad? 0 grados, muy bien. Y entonces, lo que vamos a usar, o para lo que nos van a servir estos vectores unitarios, es para sustituir la dirección de los, el ángulo, más bien, sustituir la dirección del vector por un vector unitario. O sea, voy a cambiar esto por el vector unitario correspondiente, de tal suerte que puedo escribir este mismo vector de desplazamiento de esta forma, como su magnitud multiplicada por un vector que tenga esta dirección. ¿Cuál es ese vector? ¿Cuál vector unitario corresponde a la dirección de 0 grados? El vector unitario y. Entonces, este vector de 3 metros a 0 grados lo puedo representar también de esta manera, como una cantidad de 3 metros multiplicado por este vector unitario y. Eso me dice que es un desplazamiento de 3 metros en dirección de 0 grados, en dirección del eje positivo de las X. Eso me dice este vector unitario y. Vamos al de abajo, a ver si digamos, tengo esto aquí. Tengo otra vez otro desplazamiento, vamos a suponer que 2 metros. Bueno, 2, nada más ir a metros para ponerlo aquí. Tengo aquí un desplazamiento 2. Muchachos, ¿cómo expreso este desplazamiento en forma polar? 2 metros y un ángulo de 90. Muy bien, 2 metros con un ángulo de 90 grados. Muy bien. Y ahora les decía que la utilidad de estos vectores unitarios es precisamente sustituir esta dirección. En lugar de esta dirección, poner su ángulo, su vector unitario que represente esa dirección. Entonces, díganme por favor, ¿cómo puedo escribir este vector de desplazamiento 2? Haciendo uso de los vectores unitarios, pues tengo que poner su magnitud, desde luego, 2 metros. ¿Cuál es el vector unitario que coincide con la dirección del ángulo de 90 grados? J. Ok, entonces puedo escribir este vector de 2 metros a 90 grados de esta otra manera. 2 metros multiplicado por el vector unitario J. Este vector unitario me da la dirección precisamente de 90 grados. Y así sucesivamente, muchachos. Por ejemplo, este vector de arriba, voy a suponer que tiene, no sé, así. Otra vez son metros. Vamos a hacer un tercer desplazamiento. Un desplazamiento 3. Este es mi desplazamiento 3. Es un vector. ¿Cómo lo expreso en forma polar? Aquí es igual. 5 metros y un ángulo de 180. Muy bien, gracias. 5 metros con un ángulo de 180 grados. Ok. Si quisiera yo expresar esto con vectores unitarios, porque me conviene, vamos a ver más adelante que me conviene, necesito cambiar estos 180 grados por un vector unitario que me represente esta dirección. ¿Cuál sería ese vector unitario? Menos I. Menos I, muy bien, gracias. Entonces este sería 5 metros multiplicado por el vector unitario menos I. Y este menos lo puedo operar con mi magnitud. Entonces, de tal suerte que este vector unitario bien expresado sería así. Menos 5 metros multiplicado por el vector unitario I. El vector unitario I me dice que está sobre el eje X. El menos me dice que está en la dirección negativa del eje X. Y este vector, esta representación sería exactamente igual a esta de arriba. Este es en forma polar. Y esta es en forma unitaria. Entonces aquí estamos descubriendo una segunda forma de escribir un vector.
Ya habíamos platicado y habíamos estado trabajando la forma polar de representar un vector que era su magnitud y su dirección en forma de un ángulo. Ese mismo vector lo podemos representar como su magnitud y el ángulo lo podemos sustituir por un vector unitario que tenga esa dirección correspondiente. ¿Sí o no, muchachos? ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profesor. ¿No? Ninguna, maestro. Bien, vamos a ver, estos eran fáciles porque estos de alguna manera coincidían con los ejes, pero no todos los vectores coinciden con los ejes. Vamos a ver el caso de este que tengo aquí dibujado, este vector verde, porque este vector verde pues tiene una cierta inclinación con los ejes. Vamos a suponer que tuviera, no sé, 30 grados para hacerlo. Que tuviera 30 grados aquí con respecto al eje X. Y en este caso, como tiene 30 grados, pues ya no podemos, no hay ningún vector unitario que coincida con esa dirección de 30 grados. No podemos directamente representarlo o sustituir su dirección de 30 grados por un vector unitario. No existe un vector que tenga una dirección de 30 grados, un vector unitario que tenga una dirección de 30 grados. Los únicos que existen son uno de 0 grados, que es el vector Y, uno de 90 grados, que es el vector J, o uno que entra al plano o sale del plano, que es el vector K, y uno que sale del plano, que es el vector K. Ninguno de esos coincide con este. Pero nosotros sabemos que a cualquier vector lo podemos proyectar hacia los ejes, hacia el eje X y hacia el eje y podemos calcular sus componentes. ¿Sí o no? Sí sabemos eso, ¿no? Si este, por ejemplo, fuera una magnitud de 50 metros, nuevamente este sería un desplazamiento. Vamos a suponer, muchachos, este desplazamiento que sería igual. $50 metros con un ángulo de 30 grados, ¿no? Muy bien, gracias. 50 metros con un ángulo de 30 grados. Perfecto. Esa es la forma en que voy a expresar en forma polar este vector. 50 metros con un ángulo de 30 grados. Perfecto. Pero decía, estos 30 grados yo no los puedo sustituir, como lo hice antes, por un vector unitario, porque no hay ningún vector unitario en esa dirección de 30 grados. Pero lo que sí sé es que puedo proyectar estos vectores hacia el eje X y hacia el eje y encontrar sus componentes. Puedo encontrar la componente de ese vector de desplazamiento, su componente en Y, que sería esta. Esta sería dy. Y su componente en X, que sería esta. Y esta sería dx. Muchachos, nos queda menos de un minuto. Si se acaba la sesión, nos reconectamos para terminar este ejercicio. Nada más terminamos este ejercicio y terminamos el día de hoy. Los dx. Ahora nada más quiero que me digan cómo calculamos dy, dx y dy. Dx a qué es igual. ¿Cómo la calculamos? Con los componentes de Y y de X y viendo a cuánto equivale cada una sobre el vector, lo cual daría como aproximadamente punto, no, 1 y 1. A ver, vamos a ver. ¿Cómo calculo dx? Es El vector la magnitud del vector por el ¿qué? ¿Por qué? por el coseno del ángulo. Con el coseno del ángulo. Entonces la magnitud del vector son 50 metros por el coseno de 30 grados. ¿Cuánto vale el coseno de 30 grados? Se acaba la sesión, nos reconectamos.